Estás viendo MMTVC Televisión. Te dejamos con nuestra reunión del viernes. Lo correcto, hermanos míos, es hacer lo que Dios nos enseña. Un mensaje del amor avivado de Jesús. Gracias. Él se mueve por el propósito. Dígalo conmigo. Él no se mueve por las circunstancias, Él se mueve por el propósito. Amén. Segunda de Samuel 12:7 dice: Señor, en tu nombre. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén y amén. Muchos de nosotros sabemos en nuestro ser y en nuestra conducta que hemos pecado, ¿cierto? Y muchos de nosotros hemos entrado en un nivel de menosprecio. Dígalo conmigo: menosprecio. Porque a veces sentimos que como que las cosas se nos fueron, o sea, cometí el pecado de mi vida y ya Dios no me va a perdonar. Entonces viene el acusador. ¿Y el acusador qué trae? Condenación, trae señalamiento, trae juicio, trae desánimo, trae ese decaimiento que usted a veces ve los hermanos con un decaimiento y llegan a la iglesia y no sé ni para qué vine. Si yo soy un pecador, yo me he dicho, no merezco nada de parte del Señor, ¿cierto? ¿Usted alguna vez ha sentido que ha llegado en esa circunstancia? No levante la mano, pero eso está pasado, ¿cierto? Porque el diablo lo señala y usted entonces dice: no, yo pequé, ¿a qué horas yo cometí ese error? ¿A qué horas yo caí en ese pecado? Pero Dios no se mueve por el propósito. Encontramos a David, ¿cierto? Primero, no va a hacer lo que tenía que hacer. Cuando los reyes tenían que ir a la guerra, ¿qué hizo? Se quedó durmiendo la siesta. Se levanta con los ojos empijamados y se pone a mirar lo que no debe a la vecina. Coge a la vecina, la manda a traer, se acuesta con ella, la embaraza, y después, no bastándole con eso, entonces trae a Urías para achacarle el niño, ¿cierto? Que este duerma para que le achaquemos el pelado a él y ya, la cosa pasó, ¿cierto? Muchas veces nosotros tenemos esa misma conciencia: nadie me vio, nadie se dio cuenta de mi pecado, ¿dónde está? Pero un día el Señor llega y ¡pum!, saca la bomba y el pecado sale a flote. Y todo lo que teníamos escondido y guardadito, Dios nos lo saca. Dice que no hay nada oculto que no llegue a ser descubierto, ¿cierto? Dios por eso nos llama a la luz. ¿Se acuerdan cuando estábamos en tinieblas? Entonces todo el pecado, la gente incluso se iba para las discotecas. ¿Y cuál era la costumbre de las discotecas? Eso no era, usted no llegaba a una discoteca con esa luz como la que hay acá. ¿Cómo era la luz en las discotecas los que iban a bailar? Oscura, ¿sí o no? Ya los tengo pillados. ¿Sí? Oscura. ¿Sí? Ahora se sonrió más de uno. Desde ese tiempo de arrepentirse. ¿Sí? No le saque su pecado por él. ¿Sí? Oscura. Porque, ¿qué le gusta a Satanás? Encubrir, esconder. Por eso es el rey de la mentira, ¿cierto?
es el mentiroso más grande de todo el universo. ¿Quién es? Satanás. Por eso le gusta, porque es mentiroso. ¿Qué hace? Mentira tras mentira, tras mentira y tras mentira, y termina cayéndose, ¿cierto? Dice que primero cae un mentiroso que un cojo, porque el que tantas mentiras dice, un día en su misma mentira resbala y cae. Entonces encontramos que mucha gente de pronto se desanima, y encontramos a este David ahí haciendo cosas. Entonces embarazó a la mujer. Ya como no pudo tapar el pecado porque ya se le notaba, yo creo que tenía una barriguita así como de un mes, yo creo que por aquí, un mes, 3 meses, ¿sí? No sé si conoce, no sé si tiene más pinta de médico, es 3 meses, ya estaba como piponcita, ¿sí? No tiene la barriga así como la mía porque esta es de tanto comer, pero sí se le notaba, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Manda a traer a Urias. Tráigame a Urias. Vamos a achacarle ese niño a él. No, pero yo creo que tenía menos de 3 meses, porque si no, o 2 meses, ¿sí? Porque si ya en 3 meses se le nota, y entonces viene Urias y dice, bueno, ¿y está qué? ¿Ah? ¿Sí? Todavía no se le notaba mucho el embarazo. Y lo trae. Entonces, ¿qué hace Urias? El rey lo manda para su casa. ¿Y qué hace? Se queda ahí, a la puerta del palacio, diciendo, yo no puedo estar con mi mujer y los otros hermanos míos allá peleando contra nuestros enemigos. Lo emborracha y quiere mandarlo borracho, tampoco lo logra. Como no logra convencerlo de que vaya y se acueste con su mujer, entonces le tiende una trampa, lo mata con la misma carta de suicidio y se la presenta allá al general. Vaya y la lee, no la vaya a leer por el camino. Urias era un hombre fiel, dígalo conmigo, fiel. Entonces llega, se la presenta y le dice el rey en la carta, cuando estén en lo más arrecio de la batalla, déjenlo solo para que lo maten. Lo matan. Entonces el rey dice, solucioné el chicharrón, ¿cierto? Y mucha gente a veces dice, yo sigo con mi pecado y pues el Señor no me ha dicho nada hasta ahora, entonces pues sigo con mi pecado y nunca va a pasar nada, ¿cierto? Hay personas que a veces tienen el pecado, yo a veces digo como cuando usted consiente un perrito y lo tienen ahí sentado y lo consienten, le echan cepillo, lo bañan, lo enjabonan, le hacen pedicure, manicure, etc. Y así consienten el pecado. Ellos dicen, no, pues esto yo no creo que sea tan malo, porque si Dios no me ha hecho nada, ¿cierto? Pues nada es malo. ¿Quién no peca? ¿Quién no le ha pasado eso que tiene una esposa que dice, ¿y quién no peca? Por cuanto todos pecamos, eso sí se lo sabe uno, por cuanto todos pecamos y fueron destituidos de la gloria de Dios. Dicen, todo el mundo peca, aquí no hay ningún santo. Sí, no hay ningún santo, pero sí hay gente apartada para Dios. Dígalo conmigo, apartada para Dios. ¿Sí? Él creyó que ya todo se había solucionado y un buen día se le presenta el profeta Natán. ¿Y qué le dice? Había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que tenía una solita y la quería, la cuidaba y era su tesoro. Y este que tenía muchas cogió la del que no tenía sino una y se la mató y se la comió. ¿Qué merece ese castigo? La pena de muerte. ¿Sí o no? ¿Y quién le dice que era el villano de esa historia? Ese eres tú. Nada más ni nada menos que le saca el profeta delante de todo el mundo el pecado a David. Le dice, ese eres tú. ¿Cómo así? ¿Por qué yo? Porque ta y ta. ¿Sí o no? Te acostaste, la embarazaste, mataste al marido, mentiste, hiciste de todo, te confabulaste, concierto para delinquir y todas esas cosas se le podían hoy meterte agravantes a David. Y encontramos un David pecador, humano, pero encontramos un David arrepentido, ¿cierto? Salmo 51. Arrepentido, totalmente arrepentido. Entonces encontramos que Dios no miró en David lo primero, adúltero, ¿sí? O primero que tenía, no, lascivioso, porque se puso de lascivioso a mirar a la mujer del vecino, la codició. Primero lascivia, después adúltero.
Después, mentiroso, porque por una mentira quería tapar su falta. Después, conspirador y malvado, perverso. Cuarto, asesino. Y por último, ignorante, porque a veces la persona piensa que todo el pecado que ocurrió, Dios no se dio cuenta de nada, no ha pasado nada, eso no llegó a ningunos oídos de ningún ángel, le va a echar el chisme al Señor, eso se fue y ya. Los ángeles se quedaron callados y dijeron, no, ¿qué como es usted? El rey David, nadie va a enterarse, tranquilo que eso, todos comemos callados aquí, nadie dice nada. Pero llega el profeta y saca a la luz el pecado de David. Y nos encontramos a un David arrepentido. Y más adelante, cosa sorprendente, nos encontramos a un Señor diciendo de David, escúchame bien esto, que es un hombre conforme al corazón de él. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ve en ti el adúltero, Dios no ve en ti el mentiroso, el pecador, Dios no ve en ti el fornicario, Dios ve en ti el rey por el cual se propuso hacer un propósito. Dios no está mirando a ver quién se equivocó en la iglesia para caerle. Dios no está con un garrote esperando a que tú peques para ir a azotarte de azotes. Dios está mirando es el propósito que tiene contigo. Dios no está mirando, ay, me caí, Señor, resbalé, ¿qué hago? Me salgo de la iglesia, ahora me voy para otro lado donde no me conozcas. Dios no está mirando eso. Dios tiene un propósito. ¿Sí? A veces las circunstancias nos llevan a ciertas cosas. A David lo llevaron a hacer un error, un mal deseo, lo llevó a cometer hasta un asesinato. Mira de dónde viene un asesinato vil y miserable. ¿De dónde viene? De un deseo. ¿Cuántos hogares se pierden hoy por un deseo? Por la deseo de la pornografía. A veces hay hombres que no son infieles a la mujer físicamente, pero por internet se mandan mensajes, ponen comentarios, ay, qué lindas estabas, qué pechos, qué piernas, qué no sé qué. Se encuentra en Facebook una cantidad de comentarios. Pues mejor cuidarse, porque un error de esos, nadie se dio cuenta. Usted estaba en el Facebook y solamente la conversación era entre usted y la señorita que estaba al otro lado, o la señora, o viceversa. Bueno, aquí estaba al otro lado. ¿Sí? Nadie se dio cuenta. Su esposa estaba arriba durmiendo y usted estaba tranquilo ahí, ya, mirándole la foto, mirándola por la cámara, y la otra por haciéndole monerías. Pero, ¿qué pasa ante los ojos del Señor? ¿Qué pasa? Dios sí se está dando cuenta y estamos siendo infieles y estamos faltándole a nuestras esposas o viceversa, porque nos estamos dando, ay, no, es que tengo un amigo con el cual era en el colegio y era mi parcero y era tan chévere y yo le chateé por el Facebook, me dice que estoy muy linda, que cuando estaba en el colegio era muy fea, pero ahora soy hermosa. Y me gusta chatear con el tipo porque el tipo le dice, ay, qué linda estás, y no sé qué. Mi marido nunca me dice nada, en cambio mi amigo sí, todas las noches se acuerda de mí y me manda unos detalles tan bonitos. Y uno dice, eso es infidelidad, ¿cierto? Pero lo triste del caso no es que tú te quedes en la infidelidad, porque el propósito de Satanás es que tú te quedes ahí. Por eso dice que el Señor nos libra del hoyo, ¿de qué? Del pecado. Es como cuando usted va caminando y aquí en Bogotá ha pasado que se cae un niño en una alcantarilla. Así es un cristiano cuando se cae en el pecado. Va y va ciego. ¿Y por qué no está mirando? Porque la luz se le fue. ¿Sabe? Cuando hay luz, hay visión, hay conocimiento, hay verdad. Pero cuando se va la luz, inmediatamente se pierde. Si yo lo subo a la terraza y está una noche sin luna, bien oscura, y le digo, vaya, encuéntreme unos alfileres que tengo por allá escondidos, les coge la madrugada y no los encuentran, porque es dificultad. Si no hay luz, no hay vida. Está todo escondido, está todo en tinieblas. Entonces muchas veces pasa que la gente se ha metido tanto en el pecado que ha perdido el rumbo, han perdido la luz y caen en un hoyo, como cuando cae un niño en una alcantarilla y está atrapado y está pidiendo angustiosamente, sácame de aquí, Señor. Pero ¿cómo salgo? Entienda esto, ¿cómo salgo cuando he caído en el hoyo?
cuando yo entiendo dos personajes en la Biblia. Uno, David, y otro, Judas. No vamos a hablar de Saúl porque eso es lo típico. Siempre comparamos a David y Saúl. Saúl se echó sobre su espalda, David murió de viejo. Saúl no había matado ni un marrano, fue desobediente. Pero David fue adúltero, David fue asesino, David fue conspirador, hizo muchas cosas malas. Y después termina Dios diciéndole a Salomón que no le iba a quitar el reino por amor a David, su siervo. Después termina diciéndole a los siguientes reyes de Israel que no les quitaba el reino por amor a su siervo David, porque él sí tenía un corazón conforme al de él. ¿Y cómo no habla de Saúl? Si Saúl pues al final, pues sí, fue un poco desobediente, pero fue un buen rey. Encontramos a dos personajes ahí, David y Judas. Uno entendió la gracia, David entendió que todo podía venírsele encima, que se le podía quitar el reino, que le podían hacer de todo. Después se le muere el niño con el que quedó embarazada Betsabé. Y David dice: Señor, eres tú el dueño, ¿cierto? Perdóname antes, porque yo soy el que estoy embarrando. Pero hay gente que se ofende y dice: no, pero Dios, ¿cómo va a hacer eso tan malo? ¿Cómo le va a matar el niño? Si era el niño del pecado. No. Dios sabe por qué lo hace, ¿cierto? Pero encontramos a otro que no entendió la misericordia de Dios, Judas. Y ese no fue sino que se oprimió, los mismos demonios lo aplacaron. Él no entendió la misericordia de Dios, sino que horas después de que entrega a Jesús, termina colgándose allá al templo. Él no entendió que Dios tiene un propósito. Judas no entendió que Dios tenía un propósito con él, que él tenía 12 apóstoles. Él llamó a los 12, ¿cierto? Judas pudo haber entregado a Jesús, pero si se arrepiente y pide misericordia, téngalo por seguro que habíamos escuchado que Jesús se sentaba después con Judas y le dice: Judas, ya hiciste lo tuyo, ahora tienes que hacer lo mismo. Pedro me negó, Judas me entregó, y los demás corrieron y me dejaron solo, pero ahora les toca hacer la tarea. Hubiera entendido que Dios no se fijaba por la circunstancia. Y muchos de nosotros a veces queremos ahorcarnos cuando pecamos porque no entendemos que Dios no se mueve por una circunstancia. Él se mueve por un propósito más grande. Hubiéramos podido no hablar de Pablo, sino hablar de Judas Iscariote, el que hizo los viajes misioneros, el que conquistó Roma, el que predicó en Atenas y le enseñó a los grandes sabios de ese tiempo. ¿Pero qué hizo? Él no entendió que Dios tenía un propósito con él. Y muchos cristianos a veces no entienden en la vida que Dios tiene un propósito con ustedes. Dígale al hermano que está al lado: hermano, Dios tiene un propósito grande contigo. Tómelo, dígale. Dios tiene un propósito grande con usted, hermano. Dios no quiere simplemente llamarlo, ven, te salvo y te echo un poco de mentiras, porque a veces pensamos que es eso. Cuando la gente a veces vive circunstancias difíciles, dicen: pero ¿cómo así? Si Dios dice que soy real sacerdocio, ¿por qué yo ando en buceta todavía? Si dice que me va a dar una vida en abundancia, ¿por qué llevo 3 meses de administración colgado? Y debo 2 meses de arriendo. ¿Sí? Si el Señor dice que soy sano por sus llagas, ¿por qué sigo cojo de mi pie y no se me ha sanado la uña que tengo encarnada? Y todavía me duelen los ojos cuando leo en el computador. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque es que Dios no se mueve por circunstancias. Dígalo conmigo: Dios no se mueve por circunstancias. Dios se mueve porque tiene un propósito más grande. Amén. Entonces, ¿qué vamos a decir de Eliseo? Señor, pues tú me has puesto a hacer milagros. Me pusiste a revivir un niño, a darle un hijo a una viejita. Me pusiste a sacar una hacha de un río cuando eso es imposible. ¿Quién puede flotar el hierro en medio del agua? ¿Sí? Me pusiste a sanar un río echándole sal y las aguas se sanaron después de que estaban totalmente contaminadas. Me pusiste a sanar a un leproso que simplemente le dije: vaya, métase allá 7 veces sumérgase en el Jordán, y ese lo da sal y se le curó la lepra. Y yo estoy calvo.
porque Eliseo era calvo. ¿Sí? ¿Y qué diría Eliseo? No, yo como estoy calvo, yo ya no te sirvo, Señor. O me pones el pelo, o yo no te sirvo más. No, él entendió que hay un propósito detrás de cada cosa. A veces los hermanos no entienden eso, que hay un propósito detrás de lo que Dios permite en nuestras vidas. Si hay un faltante en nuestras vidas, no es porque Dios quiera ser malo con nosotros y yo se paro ahí, para que aprenda, para que chupe. No, es porque Dios quiere algo más grande para ti, algo que es verdaderamente importante. Por eso el Señor dice que si tu ojo con esto, nadie lo vaya a hacer en forma literal, es que me lleguen con el parche el domingo, pastor, usted lo dijo en la predica del viernes, aquí estoy, sin un ojo. ¿Sí? Si tu ojo te hace caer, sácalo. No literalmente. Dígalo conmigo, no literalmente. ¿Sí? Si tu brazo, tu pierna, te sea una ocasión de caer, es entender el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Algo más grande. ¿Cuál? Algo más grande. Algo más grande. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es hacerse firme y fiel, hacerse visible. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, porque ahora el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a caminar como personas del reino de los cielos, ¿cierto? Pero a veces caminamos como personas del reino de la miseria y de las tinieblas, porque andamos confesando miseria y tinieblas. Dios tiene un propósito con nosotros, hermanos. Tenía un propósito con David y él no dijo, no, desécheme a este porque fue adúltero, fue esto, fue aquello, fue lo otro, sáquemelo de ahí. Yo traigo otro y lo siento ahí, ¿cierto? Hubiera sido lo fácil. Pero ¿qué hace el Señor? Trata con David, le dice, también vas a recibir látigo porque la embarraste. Hermano, su pecado va a recibir un castigo, pero aquí en la tierra. Pero cuando usted vaya al juicio en el tribunal de Cristo, el Señor le va a decir, vaya hermanito, siga que allá le tengo su mansión preparada, porque donde yo estoy, también vosotros quieran. Amén. Amén. Usted tiene que entender algo, hermano. Dios no se mueve por las circunstancias, Dios no se mueve porque usted le falló un día. No se avergüence por eso, levántese más bien. No sea como Judas y vaya y se ahorque allá. Sea como David, y cuando vio que enfermó el niño, ¿qué hizo? Se metió en ayuno. Y cuando el niño se murió, se lavó la cara y dijo, Señor, ya no pude hacer nada. Asumo las consecuencias de mi pecado, con valentía. Pero a veces no asumimos las consecuencias de nuestro pecado. A veces simplemente pensamos, Dios es malo. Una joven me decía hoy, es que Dios tiene la culpa de mis desgracias. Y yo le decía, no, estás equivocada. Dios no tiene la culpa de tus desgracias. Eres tú quien tiene la culpa de tus malas decisiones. Eso es lo que estás pagando. Porque Dios tiene un propósito grande en nuestras vidas. Dios no vio a David como un adúltero, como un asesino. Dios vio el rey que yo puse, el que saqué de estar cuidando las ovejas, al que le di mis salmos para que me los cantara todas las madrugadas. Él vio a ese. Él no vio simplemente un hombre que falló. Él vio el propósito. Por eso dice que mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis pensamientos son mucho más altos. Porque cuando el hombre piensa que Dios lo va a desechar, Dios está levantándolo o permitiendo que caiga para levantarlo con más fuerza y llevarlo a un nivel más alto. Dios no está esperando que usted se caiga y se quede ahí. Tranquilo, mijito, ya, pobrecito. Está esperando que usted levante con berraquera y diga, yo estoy aquí, Señor, para servirte. ¿Cuántos están acá para adorar al Señor? Todos fallamos. ¿Quién no ha fallado? Pero ¿quién no ha entendido todavía
que Dios tiene un propósito en su vida. Y hasta que no lo cumpla, no va a descansar contigo. Hasta que no te vea en el propósito que tiene contigo, no va a descansar. No va a descansar. Día y noche, Dios está trabajando para levantar un pueblo, para un propósito grande. Dios no murió en una cruz simplemente por morir. Él murió porque tenía un propósito. Cuando Él estaba muriendo allí, dijo: yo tengo un propósito con Jacinto. A ese lo voy a levantar. A ese lo voy a hacer un hombre grande. A ese le voy a dar las naciones de la tierra. A ese lo coronaré de gloria y lo llenaré de bendiciones. Ese eres tú. Ese eres tú. Porque Dios no está mirando tus faltantes. Él está mirando qué te falta para complementarte, para que llegues a la estatura del varón perfecto. Él está mirando qué estás haciendo. Y a veces Dios está metiendo la cabeza ahí. A ver, ¿este qué anda? Necesita ser tratado. Porque a veces Dios nos ve que estamos como el cojo, cojeando. Y ellos que dicen: necesita una muleta. Ya no cojea. Puede caminar mejor con la muleta. Pero después dice: quitémosle la muleta. Porque tiene que aprender a caminar bien. Porque mi propósito no era que muleteara. Mi propósito era que caminara. Amén. Así debe usted entender que no es lo que Dios piensa, no es malo. Lo que Dios tiene preparado es algo bueno. Diga: Dios tiene un propósito conmigo. ¿Lo cree? Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios no mira lo malo que hay en ti, mira el propósito final que Él tiene para tu vida. Primera de Reyes 14:8. Dice: y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Dígame una cosa, Dios está hablando ahí mal de David, y este suceso de Urías ya había pasado hace años, ¿cierto? Y Él nos está recordando ese David pecador que yo una vez tuve que levantar porque mató a Urías y se confabuló para destruirlo y le robó la esposa. Él no está hablando así. Él está diciendo: porque no, yo dividí el reino y te lo entregué a ti. Estaba hablando a Jeroboam y le está diciendo: ¿para qué? Porque David, mi siervo, que anduvo como obedeciendo y haciendo lo bueno y lo recto delante de los ojos de ¿quién? De Dios. Él no está mirando los faltantes de David, Él está mirando el propósito que al final cumplió con David. Porque David no murió como Saúl echándose sobre su espada. David no murió como Judas colgándose de un árbol. David dice que descansó y fue sepultado. David fue un hombre grande. Hoy en día, 3000 años más tarde, hablamos todavía de David. 3000 años hace que David hizo todas esas conquistas y todavía nosotros recordamos a ese varón por la grandeza que Dios hizo. ¿Sabe? Yo no puedo mirar acá gente fracasada. Yo no la puedo mirar. Yo aquí veo gente conquistadora. Yo aquí veo gente que va. Yo no sé si de pronto esté sentado aquí el próximo alcalde de Bogotá. Yo no sé si uno de nuestros hijos esté siendo alzado el próximo presidente de nuestro país. Yo no sé si aquí esté el próximo gran millonario de esta ciudad. Yo no sé si esté un gran empresario que vaya a ser hoy en día grande ante los ojos de Dios. Yo no sé si esté un salmista que vaya a ir a las naciones de la tierra. Lo único que sé es que Dios te está mirando con un propósito grande. Dios está mirándote a ti con un propósito grande. Dios no está mirando: ay, me falló Jacinta. No. Él está mirando, eso es parte del proceso que yo tengo con ella para que se cumpla el propósito en su vida. Amén. Amén. Dígale, hermano,
Dios tiene un propósito y lo va a cumplir en usted. Y lo va a cumplir en usted, créalo. Dios no envió a David como un adúltero, asesino y mentiroso. Vio a David como el rey que tenía un corazón conforme al suyo. Dios no te está mirando como un adúltero. Dios no te está mirando como el pecador. Porque los impíos sí son buenos para juzgarnos, ¿sí o no? ¿Usted qué me viene hablando del Señor si usted es más pecador que yo? ¿Sí? Eso no es como pita. ¿Sí? Perdón por los sopitas de que no lo pitan. ¿Sí? Más pecador que yo. Y ganaron en la obra, ¿sí? Y uno dice, pues sí, yo mejor me quedo callado. Pues hermano, no se quede callado. Denuncie. Dígale al Señor, tú tienes un propósito. Mire, porque es que, entiéndame algo, no es solamente un chiste. Entiéndame algo, cuando nosotros dejamos que los hombres que no son de Dios decreten cosas sobre nosotros, estamos permitiendo que el diablo nos ate y tienda lazos sobre nuestras vidas. Es que usted es más pecador que yo. Ay, si yo mejor no le hablo a este. ¿Cómo así que pecador? Si es que a mí me lavó la sangre de Cristo, hermanito. ¿Cuál pecador ni que nada? Si es que Dios tiene un propósito conmigo. Dios me dijo que yo iba a ser un gran salmista. Dios dijo que mis hijos le iban a servir a Él. Dios dijo que yo iba a ser grande en las naciones. Y yo le creo a Él. Amén. ¿Cómo voy a dejar que no me mande a mí? ¿Cómo voy a dejar? Dejar que Satanás se quede mirando y yo quiero a. Sí, Satanás, tiene razón. Pecador. ¿Cuál que mis hijos no van a servir? ¿Cómo que no? Yo he de ver a mis hijos aquí, en un púlpito, predicándole a las naciones de la tierra. Yo he de ver los tuyos sirviéndole al Señor. Yo he de ver las generaciones que Dios va a levantar en el amor avivado de Jesús, grandes y poderosas, en señales y prodigios, para la gloria de Él. No va a venir gente llorando, ¡ay, pastor, Dios no pudo! ¿Para qué no pudo? El que no creyó fue usted, hermano. Pero que pudo, claro. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Y si Dios dijo que algo sobre ti, ¿a cuántos Dios les ha prometido cosas en ese lugar? Amén. Levante la mano. A todos, ¿cierto? Menos al que está dormido allá. Pero a todos. Si él estuviera despierto, levantaba la mano y diría, yo también. Y aún cuando estás dormido, ahí Dios te da cosas grandes. Dios tiene propósitos grandes con ustedes, hermano. Nosotros nos quedamos ahí dejando que el enemigo nos pisotee. ¿Usted cómo le va a predicar a su mamá si usted es una vieja gruñona, regañona y pegona? ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Si es que yo soy una persona también llena del Espíritu Santo, porque Dios me llamó a llevar su palabra. Ah, es que yo a usted no le creo. Pues usted verá. Pero de todos modos le voy a decir la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo me voy a quedar callado cuando Dios me ha dicho que tiene un propósito grande conmigo y yo simplemente dejo que otros menosprecien lo que yo soy? ¿Cómo me voy a quedar callado cuando yo entiendo que no es por una recaída que yo tenga en la cual me voy a hundir, sino que es el modo que yo me levante? Porque si 7 veces cae justo, Jehová lo levantará de todas esas caídas, hermano. Y a veces usted dice, ay, me caí otra vez. No se pase cayendo, pásesela levantándose más bien. Porque si pecáramos, inmediatamente ¿a dónde tenemos que correr? Al trono, hermano. Allá, corra al trono de Cristo, a levantarse, para que usted entienda que es en un propósito grande que Dios lo ha llamado a servir. Amén. Amén. Dele gloria a Dios por eso. Amén. El Evangelio no se hizo para cambiar de mentalidad, ¿cierto? Si el Evangelio se hubiera hecho para ese propósito, entonces no habría pastores sino psicólogos, buenos conferencistas que hablaran de ánimo, mentalidad positiva, ¿cierto? Vamos a pensar positivamente que nos va a ir bien esta semana, ¿sí? Y nos va a ir bien esta semana. ¿Sabe para qué hizo Dios el Evangelio? Para transformar vidas. Si esta palabra que está llegando hoy a su vida no lo transforma, hermano, yo no sé qué lo va a transformar, pero es la única que tiene el poder de transformar vidas. Para eso Dios dio el Evangelio, para transformar vidas. Donde quiera que llegaba, transformaba vidas. Donde quiera que iba, Jesús llegaba y todo el mundo corría. Llegó el Mesías.
Unos todavía lo están esperando, porque allá en Israel todavía los judíos están esperando que venga el Mesías. Y cuando venga, el judío que va a salir de ellos va a ser el anticristo. Pero nosotros ya sabemos quién es Él, porque conocimos la verdad y nos hace libres. Porque nos trajo un propósito. Y Dios no te trajo acá a esta iglesia esta noche para que vengas. Tan chévere el discurso del pastor. Dios te trajo para que entiendas, hermano, que estás hoy aquí sentado, que Dios tiene un propósito grande y poderoso en tu vida. Y si tú no lo tomas, otro va a tomar tu oficio. Porque Judas no entendió que Dios tenía un propósito grande con él. Y en vez de buscar y arrepentirse, se ahorcó. Muchos de nosotros a veces no entendemos, ay, ¿yo qué voy a servir para eso? Pero yo sí te digo algo. Si tú sueltas tu oficio, otro lo va a coger. Vino Matías y ese sí le echó mano al oficio. Así por suertes y todo, pero le echó mano al oficio. ¿Cierto? ¿Y dónde quedó Judas? Qué vergüenza. No entendió que Dios tiene un propósito grande en su vida, hermano. Dios tiene un propósito grande, poderoso. ¿Cuál es? Usted y yo lo sabemos, porque Dios fácilmente nos lo ha revelado, ¿sí o no? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Que le sirvas. Y cuando uno le sirve a Dios, ¿qué? No hay mejor jefe, no hay mejor rey, no hay mejor paga que la que da nuestro Dios, ¿sí o no? Amén. Amén. Ese es nuestro Dios. Por último, Juan 10:10 nos dice: Él comenzó en nosotros la buena obra, la perfecciona, porque Él es perfecto. Amén. Él no va a dejar las cosas ahí botadas. El acusador viene para desanimarte, porque ¿qué es el propósito del diablo? Desanimarnos, hermano. Pero si usted es tan pecador, ¿qué se va a ir a hablar de Jesús a la vecina? Ay, sí, ay, sí, ay, sí, ¿verdad? Ay, sí, yo sí soy pecador, ¿cómo le voy a hablar de usted? Le salen los demonios y me saca corriendo. Pues usted le tome cuenta al diablo, porque hemos sido revestidos de autoridad, porque somos real sacerdocio, linaje escogido. Hechos 1:8, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea que usted está revestido. Cuando viene el Espíritu Santo y lo tocó, usted ya tiene las garras que es el Espíritu Santo. Es para el miedo de predicarle a los demonios. Hermanito, usted se me va de ahí, usted se me va de ahí, miedoso, se me va de ahí. ¿Y por qué? Porque en el nombre de Jesús yo se lo ordeno. Ah, pero es que usted se calla y se va. En el nombre de Jesús. Porque usted tiene un propósito grande. Y si usted lo cree, Dios lo va a hacer. Amén. Si usted no lo cree, le va a creer al que vino a destruirlo y a desanimarlo. Entonces, va a ser un cristiano. ¿Por qué no seguía allá en el mundo? Hermano, quién sabe cuántos poquitos años hubiera durado usted en el mundo. Que eso es una jaula. Imagínense que es tan peligroso que unos hermanos tenían un burro y vino una sequía por allá en el llano bien grande, así como la que mató a los chigüiros. Y los hermanos, en vez de dejar morir su burrito de hambre, dijeron: pues regalémoselo al circo, que se lo echen de comer a los leones, aunque sea. Y se lo regalaron al gerente del circo, lo echaron a la jaula de los leones, y como a las 2 horas lo llama el gerente del circo y le dice: oiga, hermano, ¿ustedes qué le daban de comer a ese burro? Y dice: no, pues nosotros no teníamos nada para darle de comer. Dice: pues hermano, venga rápido, porque ese burro ya se tragó 2 leones y tiene al otro arrinconado. Imagínense. Así sucede cuando las cosas son tan peligrosas. Cuando hay un hambre tan grande, hasta los burros le comen a los tigres y a los leones. ¿Sí? Entienda algo. Dios tiene un propósito grande en su vida. Dios tiene algo poderoso para usted. De usted está que lo crea o que no lo crea. Pero si usted tiene fe como un granito de mostaza, dirá a esos montes que se quiten de allí, que se echen en el mar, y ellos le van a obedecer. Por último, las circunstancias no mueven a Dios. Él se mueve en el propósito establecido desde el principio contigo. Muchos no saben el propósito poderoso, o mejor aún, lo que hará contigo: empresario, salmista, evangelista, alcalde, presidente, etc. Blaise Pascal. ¿Quién era Blaise Pascal?
Nació en junio de 1623, hace poquito. Hace poquito, mi amor. Junio, murió a los 39 años. Escúcheme, en 39 años que hizo Blaise Pascal. Dice que fue matemático, filósofo y además de eso fue inventor. Su dicho más común, porque era un hombre creyente, dígalo conmigo, era creyente y temeroso de Dios, era cristiano, por si no lo sabían. ¿Sí? Y decían, pero es que los filósofos, ¿cuántos son creyentes? Este era creyente. Su dicho más popular era: si Dios no existe, uno no pierde nada al creer en Él. Pero si existe, uno pierde todo por no creer. Él entendía cuál era la visión clara. Dijo, si yo no creo en Dios, no tengo nada. Así sea matemático, filósofo, inventor. No me sirve de nada. Hizo gran revolución en las matemáticas, creó la primera calculadora digital, la Pascaline, en 1642, que vino a ser una más o menos de 1940. Con unas rueditas todas, pero la hacía y sacaba matemáticas y cálculos con una calculadora en 1623. El tipo estaba 300 años adelantado. Otro de los grandes descubrimientos de Blaise Pascal fue que a los que les gusta ir a las vacunas, adivinen quién creó la jeringa, inventó la jeringa y la presión hidráulica. Solo 39 años, a los 39 años murió de un tumor maligno porque nadie lo pudo curar de eso. Pero cumplió el propósito. ¿Sabe cuál era el propósito? Creer en Jesucristo y saber que Él lo levantó y lo hizo grande. A los 12 años era un genio. Y eso que no había visto un libro de matemáticas y ya sacaba los cálculos de un triángulo equilátero. Y su papá le escondió los libros de matemáticas porque dijo, hasta los 16 o 17 le voy a mostrar las matemáticas. Y a los 12 años él era un matemático, sin ver un libro. ¿Sí me entiende? Cuando Dios quiere hacer algo con alguien, usted puede que no venga a los discipulados, usted puede que no se haya leído la Biblia, pero si usted abre su boca, téngalo por seguro que el Señor la va a llenar de palabra para que usted conquiste esas almas que salen afuera para Cristo. Usted puede que no sea el mejor músico ni haya estudiado música en la filarmónica, pero si Dios le dijo a usted que va a ser un gran salmista para Él, usted lo va a hacer. Ahora prepárese. Usted puede que no sea el mejor estudiado ni tenga el mayor estudio de todos, pero si Dios le dijo que va a ser un empresario, prepárese. Porque Dios va a levantar en usted un empresario. Si Dios le dijo a usted algo, le prometió algo, César, es para que usted lo crea. Es para que usted se levante. Mary, Lucho, Diego, Marta, Nora, los hermanos que están allá atrás. Aquí la hermana, Claudia. Si Dios le dijo algo a usted, hermanita Concha, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Sabe? Nosotros simplemente tenemos que tener fe y creer. Y así como el Señor levantó a Blaise Pascal, sin tener un libro de matemáticas a la mano, fue un matemático. Fue un gran inventor que murió a los 39 años, jovencito. Dios no se mueve con las circunstancias, Dios se mueve con los propósitos. Dios tiene un propósito con usted. ¿Sabe? Cuando yo entiendo que Dios me ama, esta semana tuve una gran demostración de amor de parte de Él hacia mi vida. Me envió, no sé los que estaban en el discipulado el miércoles que escogió, me envió una ensaladota de frutas. Llegó un hombre, me dijo, le traigo esto, Dios me dijo, llévale a mi hijo la mejor ensalada de frutas. ¿Sabe qué hice yo? Yo me puse a llorar porque entendí que Él me ama. Y que no importa las muchas veces que yo le haya fallado, Él me sigue amando. Él te sigue amando. Y hoy te mando una ensalada espiritual.